Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, amada Iglesia. Deseamos de todo corazón tener hermosos días. Días hermosos significan días que dependen de la voluntad de Dios. La vida cristiana es muy difícil si es que la quieres seguir sin una constante guía. Yo agradezco a Dios por la vida de todos esos siervos y siervas que dedican su tiempo a llevar la luz de la palabra de Dios a lo largo de la semana. Y ojalá que este no sea el único mensaje que vas a escuchar durante la semana y que sea todo tu alimento, pues puedes extraviarte y pagar las consecuencias. Hoy vamos a hablar de amistades que no te convienen. La amistad es uno de los soportes más importantes que puedes tener en tu vida. Un amigo es la familia que escoges y tu compañero de vida. Por encima de todo, la amistad es la máxima representación de entrega y compromiso. La amistad es un lazo que puede soportar muchas pruebas y es capaz de influir tanto que afecta tu forma de ser y de pensar. Bajo esa definición, piensa seriamente cuáles serían las características de a quienes debes considerar amigos y a quienes no te conviene tenerlos en ese privilegiado sitio en tu vida. Considera la primera de las clases de amistad que no te conviene tener: la amistad con la carne. Dice Santiago, verso 4, del 1 al 3, ¿de dónde esas guerras y de dónde estas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, entonces asesináis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerréis. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago describe las contiendas entre los cristianos en términos de guerras y pleitos. Muy seguido las batallas entre cristianos son amargas y severas, y con triste veracidad hace referencia a la enorme cantidad de conflictos que se desatan entre personas de una misma congregación o de otra congregación por simplezas. El origen de guerras y pleitos entre los cristianos está en la mundanalidad y en esa lucha interna por la lujuria y la carne. Pero lo inaudito es que dos creyentes que andan en el Espíritu de Dios vivan en guerras y pleitos entre ellos. ¿Qué es lo que sucedía en la iglesia? Santiago dice que había pleitos entre ellos. Me pongo a pensar inclusive que uno podría no solamente circunscribirse al hecho de que estoy enojado con algún hermano, sino que alguno de mis parientes es hermano en la fe y estoy peleando. Se estaban mordiendo, dice Santiago, y lo califica como una guerra, o sea, un conflicto armado, para mostrar la seriedad y posiblemente lo agresivo de la situación. Y no es que solamente había malos entendidos, no eran simples diferencias de opiniones, era guerra entre ellos, peleas, pleitos, bueno, seguramente eran verbales, insultos, vejaciones, humillaciones, calumnias. La Biblia enseña que esas luchas revelan el corazón de las personas. Primera de Corintios 11, 18 al 19 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos
entre vosotros. Por medio de esto, Dios muestra quiénes son realmente de su pueblo, sobre quiénes la gracia de Dios se ha manifestado y quiénes son realmente convertidos al Señor. ¿Cuál era la causa de estas guerras? Santiago lo dice como una pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Bueno, la causa o el origen de sus peleas se atribuye a las pasiones. La palabra pasiones en griego es la palabra hedoné, que significa placeres, deseos. Y aunque la palabra deseos en sí misma no es una mala palabra, hedoné, siempre es usada en forma negativa en la Biblia. De esta palabra hedoné proviene la palabra hedonismo en español. Bueno, ¿y qué es el hedonismo? El hedonismo postula el placer como fin y fundamento de vida. Era la causa detrás de las luchas que había en la iglesia. ¿Y cuál era la razón de esa condición? El amor a los placeres, el atesorar las cosas del mundo, el poner la mirada en la tierra, más que en el cielo. Más mirar la actualidad que la eternidad. Poner la mirada más en hombres que en Dios, más en la carne que en el espíritu. Y cuando eso domina el corazón, inevitablemente produce una conducta visible. Codician y no tienen, entonces asesinan, dice Santiago. Arden de envidia y no pueden alcanzar. El corazón busca la felicidad en las cosas del mundo. Es como escarbar en la basura. ¿Por qué? Porque es amigo de la carne, de la ropa, de los celulares, de los trabajos, de los deportes. Tal inclinación del corazón lleva a codiciar y a envidiar a los demás. Santiago parece estar más molesto por el espíritu egoísta y de amargura de los pleitos en sí que de los derechos o puntos de vista que generaban este conflicto. La amistad con la carne es el principal detonante. Las pasiones llevan al conflicto, codician y no tienen. La ira y la ansiedad llevan al conflicto, matan. De nuevo Santiago mira hacia el sermón del monte cuando utiliza matar para expresar algo más que un asesinato. Refleja una condición de adentro del corazón, la cual se muestra obviamente por la ira en el exterior. Vean lo que dice Jesús a través de Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se esfuerza contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga moré quedará expuesto al fuego del infierno. La palabra asesinar, matar, es alarmante. Bueno, y tendría que alarmarte. La traducción del original es más dura. La define como degollar, o sea, matar alevosamente. Santiago buscó forzar a esos lectores y a nosotros también a que nos diéramos cuenta de la profundidad de la maldad en su odio amargo hacia los demás. Y ya te digo, no solamente estás hablando de personas en las cuales las encuentras los domingos o de repente ahora en este tiempo de pandemia, nunca, sino personas que pertenecen a la familia de la fe y viven cerca tuyo. La amistad con la carne es capaz de llevar al creyente a tomar lo peor de su vieja vida y traerla a la vida actual sin considerar la obra que está haciendo Cristo. Cuando la amistad con la carne te arrastra al amor por los placeres y las cosas del mundo, y éste no es mortificado por el Espíritu, te va a llevar a codiciar, a tener envidia y a pensar que lo que tienes que hacer para lograr las cosas está a tu alcance.
Yo encuentro muchas personas que dicen, no, hay que hacerlo, tienes que hacerlo, fatiga, molestar, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Ese deseo es tan fuerte y ardiente que te lleva a desear todo. Es algo insaciable. Hasta te lleva a pensar que las cosas en la vida se logran con el esfuerzo humano, que no necesitas de Dios. Solo tienes que esforzarte lo más que puedas y vas a lograr todo lo que quieres. Te lleva a creerte autosuficiente, que no dependes de Dios. Te hace pensar, si me ajusto un poco y hago lo necesario, si soy diligente, si pongo todo mi esfuerzo y tengo una meta, lograré todo lo que me proponga. Nada ni nadie va a impedir que lo logre. Por ejemplo, para tener ese celular que me gusta y lo he visto, voy a dejar, de repente de comer unos cuantos días o semanas y tendré lo suficiente para comprarlo. Y, lógicamente, seré la envidia de todos. Santiago dice, deseas muchas cosas, pero ninguna de ellas logras tenerlas. ¿Por qué? Porque dependes únicamente de ti mismo. No tienen lo que desean, dice Santiago. ¿Por qué? Porque no piden. En el fondo, nada está bajo tu control y como lo deseas. Todo está en la voluntad de Dios. Así lo dijo Ana, la madre del profeta Samuel. Jehová hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir. Jehová hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y él exalta. Él hace levantar del polvo al pobre y exalta al menesteroso desde el muladar para hacerlo sentar con príncipes y heredar un trono de honor, porque de Jehová son los pilares de la tierra. Y él ha puesto el mundo sobre ellos. La riqueza y la pobreza están en las manos de Dios. El Salmo 14, 13 al 15, el que da de beber a los montes desde sus aposentos, del fruto de tus obras está saciada la tierra, el que hace brotar la hierba para el ganado y la vegetación para el servicio del hombre, para que él saque el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar su rostro, y el alimento que sustenta al corazón del hombre. Santiago te dice que si necesitas algo, ¿qué debes hacer? Lo primero es pedirle a Dios. Hermanos, no está hablando esto para la globalidad del mundo. Ustedes han debido ver que hay muchas personas que se proponen y quieren tener una millonada de recursos económicos y los tienen. Hay gente que se propone hacer un edificio tan grande que pueda llegar hasta una altura superior y lo hace. No está hablando de la gente del mundo. Te está hablando a ti, cristiano, que tú deseas cosas y que quieres alcanzarlas por tus propios medios. Y entonces te dicen, no tienes lo que deseas. ¿Por qué? Porque no pides. Aprende a depender totalmente de Dios, porque Él cuida de ti. Él conoce tus necesidades y Él es capaz de saciarlas. Fue Jesús quien dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El deseo de la carne es tan profundo e influye en el espíritu del cristiano como lo hace un amigo íntimo. Genera deseos que no pueden ser satisfechos. Esos destructivos deseos existen porque los cristianos no buscan sinceramente a Dios, no piden. O cuando piden, lo hacen con motivos puramente egoístas y carnales. Piden mal, para satisfacer su voluntad y deseos. Ese es el mismo verbo usado para describir el grosero derroche del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes que está en Lucas 15, 14? Esos deseos nocivos persisten, aun cuando oran,
¿Por qué? Porque sus oraciones están centradas en su satisfacción. Recuerda que el propósito de la oración no es convencer a un Dios renuente a hacer lo que pides. La oración es para alinear tu voluntad con la de Él y en compañerismo con Él, anhelar que se haga su voluntad en la tierra. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. No solo no pedían a Dios por sus necesidades, sino que cuando pedían lo hacían mal. ¿Cuál era la causa? Pedían para obtener sus gustos. Hermanos, hay necesidades reales y hay necesidades creadas. Hay cosas que puedes necesitar y cosas que te empeñas en tenerlas porque los demás las tienen. No es lo mismo necesitar, digamos, por ejemplo, un teléfono celular que necesitar un celular de última generación, inteligente. A veces hasta más inteligente que uno mismo. Puede ser una necesidad genuina o tratarse de una necesidad creada. No es lo mismo necesitar un zapato deportivo, un tenis, que necesitar uno, pero de marca. Y quiero decirte que tampoco el hecho de que tengas el dinero necesariamente justifica que lo compres. Cuando tu corazón es amigo de la carne, está sujeto a placeres e inevitablemente te llevará a buscar más de los bienes de Dios que a Dios mismo. Entonces Dios, puedes escucharlo decir, esa oración no será contestada. Pides y no recibes. Hermano, tus intenciones pueden estorbar tus oraciones. Por eso es bueno que tengas una motivación correcta, analizada, a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que veas cumplido lo que el Señor Jesús decía, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Cuando ores, cree que Dios escucha tus oraciones y las contesta. Pero eso no es suficiente. Debes orar pidiendo que tu petición santifique su nombre, apoye el crecimiento de su reino y que esté en armonía con su voluntad. Si es esa tu oración, Dios va a prosperar tu petición. ¿Hay algún peligro? Si tu corazón es amigo de la carne, no buscarás la armonía con Dios. Muchos se apartaron de la fe por afanes y placeres. Jesús lo afirma. La semilla que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados y por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. ¿Puedes superar esto? Dependiendo de la gracia de Cristo. Jesús murió para salvar tu corazón de ser amigo de la carne. Y es lo que dice Pablo, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ora que Dios te cuide de no poner tu corazón en los placeres de la carne. Tienes que estar alerta, porque muchas veces tu corazón se desliza en esa dirección. Es engañoso. Y con la ayuda del Espíritu, pon freno a esa manera de pensar. Imita lo que hizo Jesús. Para él su comida y bebida eran hacer la voluntad de Dios, servir a Dios y estar involucrado en los negocios de su Padre. Esa era su pasión. Él disfrutó de las cosas de la vida. Se le acusó de comelón, de bebedor de vino. No era abstemio, pero sabía que todo era para refrescar su cuerpo, fortalecerlo y su espíritu para servir mejor a Dios. Bueno, tú eres peregrino y extranjero en este mundo. Vas camino a la ciudad celestial. Ora a Dios. Pide que te ayude a usar las cosas de este mundo con moderación y balance propio de los que saben que van camino a su verdadero hogar. ¿Qué te enseña la palabra de Dios en todo esto?
que debes cuidar tu corazón. Todas las cosas son tuyas y para tu comodidad, pero no dejes que capturen tu corazón para incentivar la amistad con la carne. Porque si lo haces, generarás lucha y pelea, donde sea que estés, en la iglesia, en la familia, en el trabajo. Te llevará a no buscar las cosas de la fuente misma de Dios. Y tus oraciones, pues no serán contestadas. Cuídate de tales engaños. Otra amistad que no te conviene es la amistad con el mundo. Santiago 4:5. Adúlteros. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Bueno, en medio de esa exhortación sobre el uso de la lengua, la envidia, la división, Santiago hace un llamado para que dejen sus caminos mundanos y se sometan de todo corazón una vez más al Dios de gracia, pero celoso de una sola vez. Este es el corazón de la carta de Santiago, que está dirigida a los creyentes. Ezequiel 11, 17 al 21 dice, y diles también, así ha dicho Dios el Señor, yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones, por las que estén esparcidos, y les daré la tierra de Israel, y ellos volverán allá y quitarán de allí todas sus idolatrías y todos sus ídolos repugnantes. Pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero aquellos cuyo corazón vaya tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, los haré que sufran en carne propia las consecuencias de su mala conducta. Palabra de Dios, el Señor. Según Santiago, el adulterio es idolatría y es amistad con el mundo. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de este tema de que el adulterio no solamente es la infidelidad de un hombre casado o una mujer casada a su cónyuge. Por eso, debes darle muerte a todos tus malos deseos. No ser indecente, dominar tus impulsos y no buscar amontonar dinero, porque eso es igual que adorar a dioses falsos. Eso es adulterio. Algunos antiguos manuscritos griegos solo dicen, ustedes adúlteras. Esta adición de almas, en algunas otras versiones, tal vez fue hecha por un escriba primitivo que pensó que Santiago hablaba de un adulterio sexual, literal, y no quiso que los hombres también fueran excluidos de esta reprensión, no solamente dejar que era para las mujeres el mensaje. Pero en la imagen de Santiago, esa que está usando él, adúltera está mejor, solita, porque de acuerdo a la Escritura, Dios es el esposo, y su iglesia es la esposa. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia. Santiago advierte, no puedes ser amigo del sistema del mundo en rebelión contra Dios y querer ser amigo de Dios al mismo tiempo. Al igual que ningún esclavo puede trabajar para dos amos, porque va a obedecer más a uno que al otro, así tampoco nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Aún el solo deseo de ser amigo del mundo ya te pone en enemistad contra Dios. Israel era la novia de Dios en el Antiguo Testamento, presentada como adúltera una y otra vez desde que sus sandalias pisaron por primera vez la arena del desierto. Santiago dice, no seas como ellos, no ames Egipto. La amistad con el mundo es adulterio espiritual. En el mundo antiguo ser amigo implicaba compartir todas las cosas, una unión física y espiritual. Mira por qué insiste Santiago, cualquiera que sea amigo del mundo es enemigo de Dios. Enemistad, a la luz del Antiguo Testamento, es franca hostilidad de Dios hacia el creyente
así como del creyente hacia Dios. Al hacerte amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Al empezar el verso parece que Santiago presenta un problema de relación entre el pueblo, o sea, eso en apariencia, pero de pronto gira y dice, tu problema no es de relación con otras personas, con otros hermanos, solamente tu problema es de infidelidad con Dios. Tu problema es la relación con tu Padre Celestial porque no la valoras como Él. Te exaltas a ti mismo y eso no es de Dios. Eso es amistad con el mundo y es, lógicamente, enemistad con Dios. Bueno, pero tu doble ánimo, el que piensas una vez, piensas otra cosa, te hace creer que está bien. Es imposible, porque no puedes servir a dos señores. Pablo lo dice en la carta a los Romanos. ¿Acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Te pregunto, ¿eres amigo del mundo o amigo de Dios? No se puede ser amigo de ambos. Examina para esto en qué ocupas tu tiempo. Estás llamado a ser amigo de Dios. No sé si te das cuenta, pero amistad con el mundo es lo mismo que odiar a Dios. Ni siquiera deberías mantener relaciones distantes, políticamente correctas, con el mundo, porque es lo mismo que aborrecer a Dios. Esto no implica, pero quédese bien claro, que no está diciendo Santiago que salgas de este mundo y te vayas a una mezquita escondida y no toques y no tengas contacto con nadie. De hecho, tendrías que dejar tu celular en la casa. No está diciendo eso. Dice que no hagas amistad, ese lazo profundo, esa relación inamovible con el mundo. ¿Estoy exagerando? No sé. Tienes dos caminos. El camino ancho, donde los deseos se vuelven tentaciones y se ejecutan y son pecados y terminan en la muerte. O dos, el camino angosto, por donde la fe probada en tribulaciones produce perseverancia que luego se convierte en madurez espiritual. Juan lo refiere en su primera carta. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Observaste los tres males? La codicia de la carne, o cómo me siento. La codicia de los ojos, o cómo me veo, cómo lucen las cosas. La soberbia de la vida, o el acumular cosas, la apariencia de la mundanalidad, cómo me siento, cómo me veo, cuánto tengo. Ese es el corazón de la filosofía mundana. Todo lo que el mundo busca, lo que la publicidad te vende es cómo me siento, cómo me veo, cuánto tengo. ¿Cuánto te afecta esta influencia a ti? Amada Iglesia, tener amistad con el mundo es como tener un mantra, un pensamiento repetitivo. Sentir mejor, lucir mejor, tener más. Sentir mejor, lucir mejor, tener más. Este mantra dice de cómo te relacionas con la gente con la cual más bien estás llamado a reconciliar con Dios. ¿Por qué ese llamado tan apasionado de Santiago? Bueno, no se puede saber si esa iglesia estaba alejándose abiertamente de Dios, pero vean ustedes algunos detalles. Su tendencia a imitar al mundo, al discriminar a ricos y pobres, que está referida en Santiago 2:1-13, el hablar negativamente de otros, referida al capítulo 3, versos 13 el demostrar celos amargos y ambición egoísta, capítulo 3, versos 13 y 18.
y el perseguir sus propios placeres destructivos, capítulo 4, versos 1 al 3, son fuertes indicadores. Esa iglesia estaba muy perjudicada. Santiago eleva el bastión y parece que quiere que los hermanos vean para que analicen lo que significa su conducta. Cuando un creyente se conduce mundanamente, demuestra que su amistad está más con el mundo que con Dios. El verso 5 de lo que estamos viendo ahora dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el cielo? ¿Crees que puede ser la morada del Espíritu Santo y al mismo tiempo ser amigo del mundo? El verso explica por qué coquetear con el mundo es un asunto serio, al recordarte que Dios es celoso, que demanda de ti entrega total, sin reservas e inamovible. Dios es celoso de su gloria mostrada en ti mediante tu humildad. La presencia que mora en el Espíritu Santo tiene un anhelo celoso por tu amistad con Dios. El cristiano que vive comprometido no puede dejar de estar condenado por desobedecer esto. La tercera amistad que no te conviene es la amistad con el diablo. Santiago 4, versos 6 y 7. Pero da mayor gracia, por lo cual dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. El mismo espíritu que te condena por tu carnalidad también te dará gracia para servir a Dios como debe ser. Pero esta gracia no viene solo, sino que llega a los humildes. Nada podrías hacer bien si el Espíritu de Dios no te guía en tu vida. Yo creo que puedes recordar en este momento fácilmente la innumerable cantidad de veces que te equivocaste y las pocas veces más bien que acertaste. Cuando no eras amigo de Dios, hasta esos pocos aciertos fueron dirigidos por Él para cuidarte y llevarte a su lado. Pero no siempre los reconociste, no siempre le diste la gloria de tus éxitos. Sin embargo, y a pesar de todo, Él te da mayor gracia, más favores, para que dirijas tu mirada al único capaz de hacer que tu vida tenga sentido. Pero también hay algo que debes tomar en cuenta. La gracia y el orgullo son enemigos eternos. El orgullo exige que Dios te bendiga por tus méritos reales o ficticios. Pero la gracia no está contigo por lo que hay en ti, sea bueno o malo, sino depende del carácter de Dios. No es que tu humildad merece la gracia de Dios. La humildad apenas te coloca en la posición para recibir el regalo que Él gratuitamente quiere darte. A la luz de la gracia ofrecida a los humildes, solo hay una cosa por hacer: someterte a Dios. Esto significa estar bajo el poder de Dios, rendirte a Él como rey y gobernador, y recibir los beneficios de su reinado. Por supuesto que Dios se opone al orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgulloso se opone a Dios. Y entonces, ¿por qué da mayor gracia? Porque el adúltero lo necesita. La gracia de Dios es única. Y esta te llena los requisitos del celo de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor, y también misericordia y gracia y amor, y siempre está dispuesto a suplir en abundancia todo lo que necesites para cumplir tus demandas. Dios te da todo lo que te demanda Él. Ahora bien, la gracia del Señor demanda respuesta, y la única respuesta es la humildad. Reconocer que no eres capaz de nada. Primera de Pedro dice en el capítulo 5, verso 5: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos,
Y todos vosotros revestíos de humildad los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El don de la gracia es sólo para los que admiten su necesidad y aceptan el regalo. Vale la pena mencionar que en escritos griegos el orgullo se asociaba a los celos y a la envidia. Quizás Santiago quiera hacerte ver la condenación implícita de estar en celos egoístas, ¿no es cierto? Y te está mostrando a esas personas que él mismo ha criticado antes. Lo que Santiago escribe es bien parecido a 1 de Pedro 5, del 5 al 9. Este paralelo sugiere que había un llamado al arrepentimiento en la iglesia primitiva. Someterse a Dios es colocarse bajo su señorío. Es decir, comprometerse a obedecerle en todas las cosas. Es ponerse bajo la orden de una jerarquía de autoridad. Dime, hermanos, si eso no es lo que necesitamos nosotros también ahora como iglesia. Pero quiero recordarte algo. Quiero que tomes en cuenta muy seriamente que estás bajo el dominio de Dios, te sometas o no. Es algo en lo que nadie quiere pensar. De hecho, la esencia de la incredulidad es no someterse a la ley de Dios, eso está en Romanos 8:7, ni a su justicia en Romanos 10:3. Como creyente dices someterte a la autoridad divina, pero luego haces amistad con el diablo, escuchándolo, y pierdes poco a poco el compromiso y te sometes a las tentaciones del que quiere destruir tu vida y tu relación con Dios. Por eso, sométete a Dios. Te pongo un ejemplo de un hogar. Los hijos están bajo la autoridad de los padres, quieran o no. Pero el nivel de paz que haya en su casa dependerá del grado de sumisión de ellos a esa autoridad. Entonces, cuando Santiago habla de conflictos y guerras entre creyentes, dice, ¿saben cómo se arregla esto? Sométanse a aquel a cuya autoridad están sometidos. Ya lo están. Y entonces les irá bien porque así vivirán una verdadera realidad. Dejen la amistad perniciosa con el diablo, que solo les ocasiona alejamiento de la voluntad de Dios. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ésta ocasiona, deben resistir al diablo. Esto es estar en contra de sus tentaciones y de sus esfuerzos por intimidarte. Mientras resistes al diablo, sabes por la promesa de Dios que huirá de ti. Con claridad, y presta atención, hermano, lo que te voy a decir, Santiago no está recomendando que los demonios sean tomados, atrapados y expulsados de los creyentes. No está hablando de que tú tienes que hacer exorcismos. Santiago reta a los cristianos individualmente a considerar a Satanás como un enemigo vencido y que puede ser resistido. Resistir viene de dos palabras griegas, estar de pie y en contra. Santiago dice que estés de pie en contra del maligno. Satanás puede huir por esa resistencia que tienes por la autoridad de lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que tú eres, ni por cuán valiente te parezcas. Resistir es estar firmes. Eso no significa entrar en una lucha frontal o ponerle una trampa. No te equivoques. Piensa un poco. Resistirlo es suficiente para que el enemigo se aleje y vaya en busca de otra víctima. Pero no te confíes tampoco, porque él va a ir allá y va a volver a ti. Esto debiera enseñarte lo sencillo que es cuidarte. Pero al mismo tiempo te muestra la gran multitud de personas que ni siquiera hacen el esfuerzo por resistirlo. Resistir es estar bajo la autoridad, firmes, bajo esa autoridad divina, haciendo lo bueno, agradable y perfecto. Es permanecer cerca de Dios, no
No creas que puedes decir, lo voy a resistir, me voy a separar de la iglesia, no voy a estar en contacto con la palabra de Dios, porque ya tengo suficiente información. Hermano, no te engañes. No te conviene ser amigo del diablo. Resístelo. Entonces, ¿cuál es la amistad que te conviene? La amistad con Dios. Santiago 4, del 8 al 12. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Es una invitación y una promesa. No sirve someterte a la autoridad de Dios y hasta resistir los ataques del diablo si no te acercas a Dios. Lo tienes como una promesa. Dios se acercará a ti en tanto que tú te acercas a Él. Cuando estás lejos de Dios, no es porque Él se ha alejado de ti. Tú te has alejado de Él. Cuando estás lejos de Dios, Él ni se ha movido. ¿Dios alguna vez está lejos? No, nunca. Pero muchos tienen esa percepción. En especial cuando están en pecado. Dios no me ama. Dios no me ve. ¡Error! Si vives en orgullo, caminas en orgullo, abrazas lo mundano, quieres parecerte al mundo, entonces te dices a ti mismo que Dios está lejos y quieres convencerte de ello. Si te acercas a Él y a su palabra, a la comunión con otros creyentes, a la oración, entonces te vas a dar cuenta que Él siempre ha estado cerca de ti todo el tiempo. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Necesitas limpiar tus manos y que el de doble ánimo, purifique su corazón, afligirte, lamentar, llorar mientras te acercas a Dios. ¿Por qué? Por culpa de tu maldad. Eso es convicción de pecado. Entonces estás listo para buscar la limpieza en la cruz. Santiago ve a los creyentes necesitados de ser despertados de su mala conducta. Laven sus manos, les dice, es como un acto externo y en referencia al ceremonial del Antiguo Testamento. Bueno, qué buen recordatorio, ¿no es cierto?, que ahora sucede y tienes con esta pandemia, cuando tus manos, dice que tienen que estar siempre limpias para evitar que todo tu cuerpo sea contaminado por el coronavirus. Y también les pide, purifiquen sus corazones. Es un acto interno. Si resbalaban en pecado, es el reconocimiento de la culpa y eso genera arrepentimiento. Se entiende que el arrepentimiento es un reconocimiento real y genuino de que algo no hice bien, algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y tengo el deseo innegable de no volver a pecar. Tienes que ser un hacedor y también cuidar la motivación de lo que haces. Humíllate delante de Dios. Reconoce lo que has hecho con tus manos y lo que ha cometido tu corazón. Quita esa fe vacilante como si quisieras ser amigo de Dios y amigo del mundo al mismo tiempo. Es un conflicto en la alianza que nuestro Dios celoso simplemente no tolera. Estamos viviendo el final de los tiempos. Y esto significa vivir entre dos reinos. El reino de Cristo y el reino de Satanás. La esfera del espíritu y la esfera de la carne. Permitir que el mundo te aleje del compromiso de tener una sola mente con Dios
es dividir tu lealtad, ser de doble ánimo, ser inestable en lo espiritual. Aflígete y llora por tu pecado. Llega a lo profundo y laméntalo. Muchos admiten ser pecadores, pero nunca se afligen, porque han perdido la visión del Dios Altísimo. El pecado no te afectará a menos que sepas que le aflige a Dios y esto a ti te importa. Amada Iglesia, debes seguir siendo esa voz de arrepentimiento de tus constantes pecados y humillarte y pedirle a Dios gracia. Así que cuando veas tu adulterio en una área de tu vida, entonces descubrirás en otra. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Los cielos y la tierra pertenecen a los humildes. La tierra porque no hay nada que los atrape, y los cielos porque es el lugar de felicidad y satisfacción total. La filosofía del mundo insiste en que si te sientes bien, si luces bien y tienes un montón de cosas, serás lo que quieres. Tu mejor vida está aquí. Amada Iglesia, el alma está hecha para la eternidad, no para lo temporal. Sentirse bien, lucir bien, tener mucho, no satisface la necesidad que solo puede ser satisfecha por el Padre en la persona de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Al tener celos amargos, ambición egoísta, al no ser hacedor de la palabra, al tener una doble lengua y al estar en disputas violentas con otros, eres culpable de esa actitud de doble ánimo. Debes mostrar genuino arrepentimiento, tanto en tu conducta externa, lavar las manos, como en la interna que produce esa condición, es decir, purificar tu corazón. Lo preguntaba el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a las cosas vanas, ni ha jurado con engaño. La filosofía hedonista típica es, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es una visión que ignora por completo la realidad del juicio de Dios. Pero incluso un creyente comprometido puede caer en esa actitud hacia el pecado. Quizás por presumir demasiado de la gracia de Dios y abusar de su naturaleza misericordiosa. Santiago quiere que veas el pecado como es. Escucha bien, una ruptura seria de tu relación con un padre amoroso, ruptura que si no es curada conducirá al desastre temporal y espiritual. Pablo también habla de gozo, pero ese gozo se refiere al que proviene de darte cuenta que tus pecados han sido perdonados en Cristo. Santiago advierte del gozo pasajero y superficial derivado del pecado. El verdadero gozo no será tuyo si ignoras o toleras el pecado en tu vida. Solo habrá gozo si encaras la realidad de tu mal, lo traes delante de Dios, arrepentido y humilde, y experimentas la obra de limpieza del Espíritu. Cada vez que llegas como pecador ante el Dios Santo, no como un religioso autosuficiente, como Jesús lo explica en Lucas 18, 10 al 14, y te humillas ante Dios, entonces Él te exaltará, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la gracia, ese favor inmerecido de Dios, siempre te exaltará. Humillarte ante el Señor es el camino para experimentar su gracia. Es ver tu pobreza espiritual, reconocer tu desesperada necesidad de la ayuda de Dios y someterte al mandato de su voluntad en tu vida. Si intentas autoexaltarte apoyado en tu capacidad, en estatus o dinero o cualquier otra cosa, el fracaso será inevitable. Te pregunto, ¿qué idea tienes del cielo? Tu idea del cielo revelará a qué te aferras en esta vida. Y así como la amistad con el mundo es enemistad con Dios,
La amistad con Dios es enemistad con el mundo. ¿Te incomoda pensar así? ¿Te das cuenta que mientras más parecido a Cristo, más diferente serás a los ojos del mundo? Debes aprender a vivir con esa leve incomodidad, como peregrino que eres. Llegará un día en que habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde no serás más extranjero. Busca santidad, no importa el precio, incluso si eso representa que nadie esté cómodo contigo, incluso si tienes que elegir cosas que los demás no escogerían. Esto es un buen indicador. Significa que estás haciendo amistad con Dios y cultivando enemistad a filosofías mundanas. Humillarte y ponerte bien con Dios te lleva a estar bien con los demás. Si estás bien con todos, se verá en la forma en la que hablas de ellos. Así que no murmures de otros y no juzgues a tu hermano. Qué fácil es hacer eso. Santiago te cuida de la ilusión de creer que puedes estar bien con Dios y sin problemas hacer mal a tu hermano. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Santiago termina este pasaje con el verso 11 y 12. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es legislador y juez, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Esto es algo para lo cual no tienes autoridad, debido a que uno solo es el dador de la ley. Así que, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Esta es una extensión de la misma humildad de la que Santiago escribió en este capítulo. Cuando muestras una genuina humildad ante Dios, no está en ti el juzgar arrogantemente a tu hermano. Concluimos. Amada Iglesia, si alguna actitud de tu vida ha sido puesta en evidencia en este mensaje, tal vez es el momento para ver de quién eres su amigo. Deja que el Espíritu de Dios te guíe, te arrastre a su lado, para que nunca más te apartes de Él. Busca la amistad con el Señor y vive en paz. Que el Señor guíe tu vida y te dé claridad en tus decisiones. Vamos a orar. Dios, amado Padre bendito, te damos gracias por el mensaje de la carta de Santiago, en la cual tú, Señor, nos haces recuerdo de que está en nuestra decisión el buscarte a ti como nuestro único amigo. Sabemos, Señor, por la expresión de la carta de Santiago, que hacernos amigos de la carne, del mundo o del diablo es para nuestra condenación, para que vivamos mal en esta tierra y para que estemos confrontados a ti, Señor, y hagamos sufrir a tu Santo Espíritu. Padre, danos gracia suficiente para entender que estamos haciendo mal muchas cosas y que debemos volver otra vez hacia ti. Muéstranos, Señor, que no solamente depende de lo que hacemos religiosamente, sino que deseamos de todo corazón, Señor, que tú recibas nuestros sacrificios personales, el tiempo devocional, el tiempo con mis hermanos, el tiempo en comunión en la iglesia, el tiempo de ofrendar para la obra que se siga expandiendo del Evangelio, el momento de sacrificar mi comodidad por ayudar a otro. Que todo eso, Señor, sea un sacrificio agradable a ti, que todo tú lo consideres como verdaderamente aceptable, porque lo estamos haciendo guiados por tu Santo Espíritu. Señor, solo te pedimos que estos días, a partir de este día domingo, tú nos des la posibilidad de vivir exactamente como tú quieres y que limpiemos nuestro corazón. Que tu Espíritu, Señor, nos renueve. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay algo imposible para Dios?
Definitivamente no. Eso yo lo he visto en mi vida. Y para él hacer algo que para mí es inalcanzable es simplemente sencillo. Pero quiero que tú confíes, que creas que verdaderamente lo que a ti te está afligiendo en este momento, eso que te está abatiendo y que está generándote un mal estado de ánimo, el Señor lo puede solucionar inmediatamente. Pero es necesario que creas, que quites ese pensamiento de es que a mí me hace falta, es que yo lo quiero, es que así lo necesito. Y le des más bien la gloria a Dios. No te olvides participar en las reuniones de esta semana y tendremos vigilia el viernes de oración. Será el momento ideal para que tú te presentes y pongas a prueba cuánto pudiste aplicar de esta enseñanza en tu vida durante esta semana. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, que sea ese momento importante en el cual nos encontremos, tan esperado como el deseo de ser agradables al Señor cada día. Que tengas una linda semana y muy bendecida. Nos estamos viendo. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.